vamos a dar inicio a un espacio virtual, un espacio roca, un espacio institucional que ha surgido en este equipo de alto nivel, en el cual se forman líderes en acción, líderes desde la experiencia, desde la coherencia, desde la convicción. Para esta tarde venimos aquí con un impresionante tema, un tema que nos va a abrir aún más las sendas del conocimiento sobre el liderazgo, los principios activos del liderazgo. Para esta tarde, alguien importantísimo dentro de esta industria nos va a hablar sobre los principios activos que hay dentro del liderazgo, cómo ser un buen líder, cómo ser un excelente líder, cómo liderar a otras personas, porque muchas personas piensan que el liderar es simplemente dar órdenes, pero aquello es un líder equivocado, un líder erróneo. Un líder es aquella persona que toma la iniciativa y en conjunto trabaja con su equipo para que todos consigan ese resultado. Para esta tarde nos acompaña nuestro conferencista invitado que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, un escritor, poeta, líder de líderes de las Américas, escritor quien ha escrito más de 13 libros, entre ellos Las reglas de juego y Solidaridad de éxito, quien nos va a hablar sobre principios activos de liderazgo. Y nuestro invitado especial, Willy Caicedo, quien nos acompaña esta tarde y nos dará el tema principios activos de liderazgo. Y en la etapa final del espacio vamos a dar unos minutos para comentarios, aportes. Si tienen preguntas, nuestro conferencista estará dispuesto a resolver las dudas que tenga cada uno. Adelante, Willy, con el tema principios activos de liderazgo. Muchas gracias a José Manuel Gutiérrez Santa, siempre pendiente de los compromisos, ¿no? Eso es liderazgo, precisamente. Esto hace parte de la determinación. Nos encontramos en un escenario, una atmósfera donde el liderazgo, por supuesto, puede ser mucho más aprovechado, y es que hacemos cosas en conjunto, en equipo, como tiene que ser, y la idea es que todos, sin excepción, podamos ser impactados de todas las formas, de manera directa, de manera indirecta, ¿no? Porque hacemos parte, digamos, de un contexto de emprendimiento, por ende un contexto empresarial, y la idea es sumar sobre todos, ¿no? Sumar sobre las vidas, de manera que vale el esfuerzo, vale el compromiso. La mayoría de nosotros quizá crecimos escuchando aquella expresión de que Dios no se queda con nada, ¿no? Cuando vemos nosotros afuera la incertidumbre de la gran mayoría de las personas, sentimos mucha consideración, sentimos compasión, porque hay muchas personas con la idea de ganarse la vida, con la idea de salir adelante, con la idea de ser buenos ejemplares, sean padres, sean hijos, sobrinos, primos, vecinos, amigos, lo que sea. Es decir, allá afuera toda la gente está buscando destacarse. Y digo yo, conmoción, ¿no? Porque la mayoría de la gente que está buscando mejorar desconoce un principio. Podríamos llamarlo también principio activo, ¿no? Y es, partiendo de donde estoy, en la circunstancia que estoy, en las condiciones que estoy, ¿cómo puedo yo transformar mi realidad? No es a los empellones, no es a la hijo de madre, no es al esfuerzo, por el esfuerzo en sí. Se requiere táctica, se requiere intuición, se requiere iniciativa. Y eso es lo que hemos
instaurado y en lo cual nos hemos comprometido. Y por esa razón vemos que tiempo tras tiempo está José Manuel Gutiérrez Santa frente a dar las aperturas a cada persona que va acercándose a la sala, porque tenemos la firme convicción de que en la medida que nos educamos, en la medida que nos damos cuenta cómo somos por dentro, podemos comprender muchas cosas que nos son indispensables para destacarnos, evidentemente, para triunfar en la vida. Por esa razón, damos gracias a Manuel José Gutiérrez Santa. De igual manera, saludo con todo el afecto, con todo el compromiso, el cariño, el respeto, por supuesto, la admiración a cada una de las personas que se conectan a este espacio, que la idea es que América, el mundo sepa que en este horario hay un espacio que tiene como objetivo, como premisa, sumar sobre las personas, ayudar sobre las personas. De manera que sean todos bienvenidos a este espacio cuyo tema del día de hoy es el principio activo del liderazgo. Yo estoy acá degustando un café porque como hablo amigos, nos comunicamos entre amigos, entonces lo hacemos muy ameno porque somos amigos y es bueno ir por la vida construyendo amigos, rompiendo las barreras de la indiferencia, rompiendo las barreras de a esa actitud a la defensiva, porque a veces como seres humanos en aras de preservar, de protegernos por dentro, colocamos una caparazón y esa caparazón que evidentemente nos protege de las malas intenciones, de las malas acciones, esa misma caparazón también nos impide ver oportunidades, ¿no? Y poder mejorar nuestra vida. En este mundo no todo es malo, no todas las personas son malas. Eso hace parte precisamente de lo que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con una serie de elementos químicos que surgen, digamos, en la célula. Cuando hablamos de célula estamos hablando de vida, por lo tanto no necesariamente hablamos de seres humanos. Podemos hablar también de mariposas, de cucarachas, de pulgas, de elefantes, ¿no? de águilas, porque es a partir de la célula. El principio activo por principio activo entendemos conceptos un poco farmacológicos. Por principio activo conocemos temas que tienen que ver evidentemente con cuestiones de, qué sé yo, de medicamentos, pero no necesariamente tiene que ver con la parte farmacológica, con medicamentos, sino con todo lo que se mueve, porque todo lo que hay en el universo obedece a una función química. Nosotros somos químicos. La composición de células parte de elementos químicos. Cómo se condensa la vida es la función de elementos químicos. Nosotros somos químicos. Cuando hablamos de muchas cosas como la emoción, obedece a elementos químicos, pero generalmente el principio activo de un elemento se conoce generalmente en la parte farmacológica, ¿no? Como por ejemplo el paracetamol. El paracetamol evidentemente es un analgésico y el principio activo es el mismo paracetamol. Es así como entendemos esa parte química, así de manera simple. Un antibiótico como la amoxicilina, el principio activo es la amoxicilina. Entonces, entendemos los conceptos. Cuando hablamos de liderazgo, el principio activo es el liderazgo.
partimos de que, ¿qué es un principio activo? Pues principio, lo que activa, lo que hace que algo accione, que algo cumpla una función específica. Entonces, si nosotros somos una célula, que una vez puesta en marcha, la función es multiplicarse, porque el cuerpo que usted tiene es la consecuencia de la multiplicidad de células. Empezamos por 2 que se unen y hacen 4, 4 que se unen y hacen 8, y esos 8 le dan, por ejemplo, forma al corazón, o le dan forma al páncreas, o le dan forma a un cabello, que en un cabello hay una cantidad de células impresionante. Si nosotros miramos todo eso de lo complejo que es ya desde el punto de vista biológico, solamente así el soma, lo que vemos ahí, ¿no? La flor, el árbol, la lagartija, todo eso es un compuesto de células y obedece a un principio. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de algo mucho más dinámico, porque es quizá el orden natural del comportamiento de los seres vivos. De ahí que todas las especies cumplen su función desde el punto de vista biológico. El ser humano es el que es un poco más lento, podríamos decirlo, a desarrollar su plenitud, ¿no? A manifestar su máximo potencial. Y esto pues obedece a las zonas cómodas, zonas de costumbre. El ser humano es una máquina para resolver problemas una vez se presenta el problema, que ese es el problema. Por eso vemos nosotros la sociedad en general actuando bajo síndrome de emergencia, es decir, como hoy no tengo para comer, debo salir a buscarme la comida. Si no la encuentro por la vía libre, pues simple y llanamente le quito a quien tenga, ¿no? Porque finalmente es ir por el resultado, y el resultado es comer. De ahí que entendemos también un principio, el principio de los hechos, el principio de las causas, y es que las personas no son ladronas por instinto. Son ladronas, algunas se convierten en ladronas o nos podemos convertir en ladrones por circunstancia. Por circunstancia, o sea, ahí estamos viendo lo estrictamente animales de los seres humanos, o sea, el instinto animal, ¿no? Que es ir a por ello, es decir, a sobrevivir, no importa cómo. Por eso entendemos, obviamente, cómo se va generando el ámbito social. Entonces, cuando hay aparente escasez de instrumentos, cuando hay aparente escasez de la misma naturaleza, entonces los seres humanos se adaptan a esa circunstancia y despojan. Por eso se hacen guerras. De manera que el ser humano obedece a circunstancias. Ahora, si esos impulsos que son eventualmente circunstanciales, si los podemos medir desde la prevención, es donde aprendemos a entender el concepto de principio activo inteligente. Es decir, ahora que estoy bien, dedico tiempo, acción y obra a hacer algo que en un eventual futuro, por si en un eventual futuro las cosas se ponen malucas, entonces eso hace la diferencia en algunas escasas, diríamos, familias en el mundo, y es proveerse un futuro mejor, ¿no? Entonces entendemos desde el mismo principio activo de que como seres humanos vamos a lo que salga, ¿no? De hecho, en Latinoamérica se oye hablar de la sociedad del rebusque.
Cuando hay circunstancias de emergencia, Latinoamérica es muy recursiva, pero es solamente para calmar la emergencia. Y eso lo vemos en el ámbito, diríamos, emocional, en el ámbito físico. O sea, las personas se percatan de que hay que ir al gimnasio cuando sienten cansancio, cuando sienten sobrepeso. Para las personas no se les ocurre prever el sobrepeso, ¿no? Cuando a las personas de alguna manera no se les ocurre preservar la salud. Ustedes ven, de hecho, cuando las personas acuden ante el médico por un tratamiento, es solamente para resolver el problema puntual, el problema coyuntural, que es la afección del momento. Una vez se resuelve el asunto, ¡chao! De hecho, dentro de nuestra figura empresarial, con frecuencia muchas personas lo hacen. Vemos personas corriendo porque hay una enfermedad apremiante y entonces acuden a las oficinas, acuden a los empresarios a que les suministren información y obviamente les suministren el producto, y entonces las personas dicen, esto con una caja me curo, con una caja se cura mi abuelita y toda la cosa. Entonces las personas lo hacen a manera de resolver un problema, ¿no? Es el síndrome del bombero. Es así como de alguna manera la gran mayoría acude a Dios sin ser propiamente creyentes, es en esos momentos de emergencia, en esos momentos de urgencia, en los cuales que alguien me resuelva el problema. Eso es el principio activo ahí moviéndose. Por lo tanto, no podemos decir que la gente es bruta, no podemos decir que la gente es perezosa, no podemos decir que la gente es ignorante, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que van a hacer que se activen situaciones en los seres humanos. Ese punto, esa, digamos, fragilidad, ojo, no digo debilidad, sino fragilidad de la condición humana, algunos elementos dominadores del sistema lo capitalizan de una manera impresionante, porque entienden que la forma de tener activa a la gran masa es mediante escasez. Entonces les van a limitar el tema alimenticio, el tema de salud, el tema de tiempo, el tema de goce, ¿no? De goces, todo se va a limitar para que las personas estén alcanzadas. Por eso cuando nosotros vemos a mucha gente corriendo a hacerse una carrera con el ideal de que mediante esa carrera logra destacarse en la vida, pues obviamente la persona va con ese ideal y no pone oído a ninguna otra cosa porque tiene ese ideal, porque tiene la firme convicción de que en ese andamiaje logra su objetivo. Pero obviamente en la medida que nosotros vamos como percatándonos de cómo es el manejo sistemático, nos damos cuenta de que no es posible, ¿no? Y obviamente sentimos, vuelvo y digo, con mucho sentimiento, las personas que van mal enrutadas, ¿no? Tratando de ir tras una quimera, tratando de alcanzar un ideal que no lo va a alcanzar. Y eso es muy dramático. Eso hace que surja dentro de nosotros el principio activo del liderazgo, porque partimos de un elemento solidario, partimos de poder de alguna manera ante la angustia, porque mire, la angustia viene por varios factores. Una, porque por ejemplo, es como usted ver un niño caminando hacia el vacío, ¿no? El niño inocente del peligro que hay, él va caminando hacia el vacío, pero quizás nosotros estamos distantes, no nos puede atender ni por el grito, ni por la acción, porque estamos muy distantes. Entonces, sabiendo que es inevitable que el niño o la persona vaya a caer al vacío, sentimos angustia, sentimos
digamos, en cierta manera, sufrimiento, porque nos sentimos imposibilitados para actuar. Eso ocurre cuando nosotros empezamos como a salirnos de la caja y empezamos como a educarnos, ¿no? Tomamos la responsabilidad de autoeducarnos y darnos cuenta cómo funciona el mundo. Entonces, ver una madre de familia, una madre soltera o quizás como sea, o un padre soltero, ver en el empeño, ¿no?, de un futuro mejor para su prole, desgastarse en labores, ¿no? Es doloroso hoy, o sea, lo digo desde mi perspectiva, con de pronto la sensibilidad que uno adquiere en la medida que va caminando por la vida, de que todo ese esfuerzo es vano. Y es doloroso decirlo, porque a veces no quisiera uno decir cosas que son dolorosas, o no quisiera uno escuchar cosas que son dolorosas, ¿no? Pero, bueno, la idea no es de dolor para nada, sino simplemente tener en cuenta lo que puede de alguna manera surgir en una persona que de alguna manera tiene un poquito quizás de información. Entonces, esa persona va, digamos, en cierta manera, va a sentir mucho, porque se va a sentir incapaz, no porque no sea capaz, sino porque hay otros factores que se mezclan. Entonces la persona se va a sentir impotente, que es la palabra correcta, se va a sentir impotente porque realmente como seres humanos no queremos ver dolor. Ahí surge, ahí es donde surge la sensibilidad humana y entonces entendemos qué es el liderazgo. El liderazgo es atreverse, primero, a hacer lo que nunca habíamos hecho, pero consideramos que es bueno. Ahora, para considerar que lo que estoy haciendo es bueno, no fluye principalmente del impulso del ser humano. No, eso debe estar enmarcado también unos principios de la vida como tal. En este caso, el líder que hoy se mueve y de hecho durante toda la vida, para categorizarse como líder es porque se ha sujetado a los principios que rigen el universo. Y el liderazgo consiste en hacer bien, ¿no? Cuando la intención es hacer daño, no es líder. Por eso hay una discusión en muchos estrados con relación a que, por ejemplo, si personajes como Hitler fueron líderes. No, digamos que el liderazgo parte de una acción voluntaria. O sea, que cuando alguien está sobre nosotros de una manera, digamos, mezquina, de una manera dictatorial, pues uno le obedece, es porque si uno no lo obedece, pues le cortan la cabeza. Entonces eso no es liderazgo. Por eso hay mucha gente con un concepto mal planteado, en el cual se dice que, por ejemplo, el médico de pronto cree que es líder, pero realmente no es líder. Bueno, algunos médicos sí son líderes, pero la medicina como tal, el médico en su parte, digamos, genérica, no puede catalogarse como líder porque lleguen los pacientes, que los pacientes van donde el médico es por la enfermedad que les precede. Hay que ver si sin la enfermedad el paciente se acerca a tomarse un tinto con el médico. Probablemente no. Entonces, cuando nosotros como seres humanos empezamos a movernos con la intención y acción de hacer bien sobre otra persona, partiendo de la voluntad de esa persona, entonces nos vamos a dar cuenta la capacidad de liderazgo que tenemos, ¿no? Y cuando hablamos de la función del liderazgo es desde la honestidad, desde la transparencia, porque claro, también se puede hacer bajo artimañas, digamos, orquestar situaciones para, en este caso, digamos, capitalizar, puede ser
la urgencia de una persona, la necesidad de una persona, el problema de una persona. Y hay que para decantar toda esa parte, digamos, de lo que es el liderazgo en sí, entonces decimos que la primera función para ir asimilando el concepto de liderazgo es poner en contexto digamos, al escenario donde nos movemos, es decir, a la comunidad inmediata, ¿no? Y es partir del suministro de información. Suministro de información. ¿Qué es lo que yo como? Yo como libros, entonces le brindo libros, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Pues yo hago emprendimiento, pues le suministro emprendimiento. Porque sería contrario si yo no emprendo y decirle a usted que emprenda. Decir a una persona, emprenda, que usted es bueno para eso. Yo no, pero usted es buenísimo para eso. Es incorrecto. No es ético. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, por eso cuando hacía hincapié sobre José Manuel, enfatizaba era justamente en eso, de que el esfuerzo, el compromiso, la determinación, tiene, por supuesto, dentro de lo que nosotros hacemos. Por eso yo amo particularmente esto del network, porque me permite ser transparente y me permite poner toda la carne al asador, porque no pierdo. Como decía Mauricio en principio, que tiene un amigo que dice que él nunca pierde, ¿no? Entonces, la idea es eso, estar en espacios, en atmósferas donde nunca perdamos. Porque mire, por ejemplo, ahorita que hablaba un poco acerca de la información y el conocimiento y los ideales de la masa, hay mucha gente que pierde tiempo en el trabajo. Pero lo más triste de todo, o lo más angustiante, por decirlo de alguna manera, es que las personas, la gran mayoría, no está lista para entender esa realidad. Tiene que pasarle un golpe, tiene que pasarle un totazo para poderlo asimilar. Porque realmente, en el trabajo, en el empleo como tal, se pierde tiempo, o sea, no se gana. Realmente no se gana porque la persona mediante esa función nunca le va a tomar ventaja a la economía, que es básicamente en lo que un ser humano debe precisar, tomarle ventaja a la economía. Porque mire este cuadro tan particular. Un padre de familia, una madre de familia, que es igual, se levanta muy temprano al lugar donde no quiere ir, que es el trabajo. Toma al niño, sus pequeños, y los lleva al lugar donde ellos no quieren ir, que es la escuela. Entonces la persona sale y se va y tiene una jornada, una faena, y quizás tarde vuelve con cansancio, fatiga, un poquito de cositas que ocurren, y la persona al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. Y van pasando los años y la persona se va llenando de deudas. Y la persona se va llenando de unas situaciones porque dice, por un lado, no estoy bien con mi familia, por un lado, veo que no hay consideración de los niños en sus deberes, y se va llenando de una serie de frustraciones. Un día cualquiera, la persona la despiden del trabajo y se da cuenta que tiene deuda, es decir, que no ha hecho absolutamente nada con su vida. Esa es una verdad, una realidad que está ahí, pero que quizás no se quiere ver. Bueno, las razones por las cuales la mayoría de las personas no la ven es porque es muy común. Tengamos en cuenta que lo común es tan común que no se ve o parece normal. Entonces se asume, por definición, se asume que la vida es dolor. Se asume que la vida es tragedia. Se asume que la vida es demasiado cruel, ¿no? Y es ahí cuando se adopta el síndrome de mártir. Porque se sufre mucho. Y hay gente que sufre mucho. Pero el sufrimiento se va volviendo quizás como una especie de, diría yo, de
elemento de culto, elemento de devoción, porque sufrir desde el sufrimiento, porque uno podría decir, si estamos sufriendo con algo que nos está haciendo pasar momentos malos, pues ¿qué es lo más correcto? Dejar de vibrar en eso que nos está haciendo pasar momentos malos, ¿no? Es decir, cambiarse de estadio, migrarse de lugar, ¿no? Mudarse a otro escenario, porque es lo más práctico, pero no, es decir, se sigue padeciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar qué es el liderazgo, entonces partimos de una acción compasiva hacia el otro, no para sentarnos a llorar con él, porque hay personas a las cuales quizá no le vamos a poder de alguna manera hacer una sugerencia, porque entendemos, eso ya llama un poco más de tacto, entendemos que la persona no está preparada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Emprender un camino, emprender una acción que inspire a esa persona. Porque sin decir, estamos diciendo, y esa es la función del liderazgo. Por eso el liderazgo, o en este caso el líder, es una persona que debe ser totalmente proactiva en todos los espacios, es decir, no esperar a que alguien le copie para accionar, sino simplemente accionar independiente de que le copien. Porque de lo contrario, esta es básicamente una acción del demostrar, ¿no? Como algunos dicen, para lucirse, ¿no? Para que le vean. Y obviamente eso es engañarse a sí mismo. Ese es un engaño a sí mismo. Por lo tanto, en este caso particular, al ver lo que ocurre afuera, entonces miramos cuán sensibles o cuán solidarios somos ante las cosas que ocurren. Por eso viene la situación de reflexión. Si lo que hoy estoy haciendo es bueno para mí, es decir, si tiene un sustento, si tiene una sustancia, ¿no? ¿Por qué de alguna manera emprendemos hacer algo diferente? ¿Por qué tomo la decisión de hacer algo diferente? Porque nos hemos percatado de que haciendo lo mismo y lo mismo, pues no vamos a llegar a un lugar diferente, por esa razón. O sea que ahí ya hay una parte que se vuelve pilar. Se vuelve pilar, porque ahorita que hablaba de sufrir, hay personas que de alguna manera intentando jugar a ser líderes, van sufriendo, se sienten muy sufridos, o sea, muy mártires. Y a veces nosotros vemos en los escenarios a personas que suben a las tarimas a manifestar lo duro que les ha tocado para alcanzar algo. Y en mi bueno, no opino, pero en mi modo de ver es incorrecto porque cuando se trata de liderazgo, cuando se trata de alcanzar un sueño, no hay sufrimiento. De hecho, no tiene por qué haber sufrimiento, porque el solo hecho de concebir un sueño ya hay esperanza. Por lo tanto, eso se constituye en goce, en disfrute. Imagínense que hay personas en este mundo que no tienen ninguna esperanza. Las personas que en este mundo no tienen esperanza están bajo cuadros depresivos. Por lo tanto, no hay quien las motive, lo cual quiere decir que algo que motiva a un ser humano es la capacidad de soñar, ¿no? Es básicamente el poder de transformar su realidad, ¿no? De transformar su realidad. Por eso el liderazgo es clave, digamos, en el elemento vivo, y por eso estamos hablando del principio activo del liderazgo. Eso que activa el liderazgo es bastante importante, porque dentro del ejercicio de sentirse, hay personas que tratan de, por ejemplo, en este caso nuestro del emprendimiento, de lo que es la empresa, hay mucha gente que se siente mucho. Por eso constantemente se está suministrando información, ¿no? Lo que son libros, eventos, audios, para que la persona tenga como una fortaleza que le permita blindar su proceso, porque hay que blindar el proceso. Hay personas que se sienten,
Por ejemplo, una persona que tenga un sueño, una persona que quiera emprender, digamos, en el siglo XXI, y de momento sienta que hay cierta dificultad, ¿no? Cierta resistencia, por ejemplo, en el caso, digamos, de lo que es la prospección, para el caso nuestro, y entonces la persona sale y prospecta y la persona y logra una cita y la persona le dice, listo, veámonos en tal lugar a tal hora, y entonces la persona emocionada va y ocurre que el invitado no aparece. Entonces puede sentirse la persona, ¿no? Pero el sentirse de por sí ya es inocencia, es ingenuidad, porque realmente la persona no tiene una razón poderosa, ¿no? No tiene una razón, lo que se llama el porqué, no tiene un porqué claro que le permita superar ese obstáculo, porque es que no hay por qué sentirse. Es decir, si a mí alguien me dice que no, eso no es problema para mí, o sea, no tiene por qué ser problema para mí, porque esa persona no sabe cuál es mi porqué. Y mi porqué no depende de su no. Mi porqué no depende de su no. O sea que el no me resbala. A mí me resbala, y lo digo desde la sencillez, porque puede sentirse así como arrogante. No, desde la sencillez, desde la tranquilidad del proceso, porque así tiene que ser. Porque finalmente, entendiendo en la medida cómo se forma todo este asunto del universo, pues uno tiene que ser claro, uno no se puede engañar a sí mismo. Dice, yo debo de aparecer con mis iguales. Así de sencillo, con mis iguales, es decir, los que se sienten afín a mí, los que yo me siento afín a ellos. O sea, yo le hablo a todo el mundo, pero es como para hacer la escogencia. Porque finalmente no tiene sentido que uno acerque a una persona que le sea una puntilla, ¿no? Una espina aquí en el mango que llaman, pues porque no tiene sentido. Eso tiene que ver con el elemento de inteligencia, ¿no? Entonces uno, cuando ve esa situación, dice, no, es que a mí el no me molesta para nada, es decir, no me puedo sentir por el no, porque entiendo que no. Ni me voy llorando por la calle que no me quiere, porque entiendo que el no es una expresión natural, que de hecho debe ser manifiesta. Y hay mucha gente que a veces por esa misma situación que nosotros estamos planteando ante la vida, mucha gente dice, esta persona la veo muy frágil, la veo muy entusiasmada, y si le digo que no, de pronto se cortan las venas, entonces se le va por las ramas. Y le dice que sí, pero al final es no. ¿Sí? Porque hay gente que le hace falta, a veces creemos que hay gente que le hace falta honestidad, pero no es eso. Nosotros estamos propiciándolo. ¿Por qué? Porque no nos mostramos con el carácter suficiente para que nos digan las cosas. ¿Sabían ustedes que dentro del ejercicio de todo ese tema que es liderazgo, hay una disyuntiva con relación a la verdad? Es impresionante. La verdad, de hecho, se categoriza como dura, como cruel, como, ¿sí? La verdad duele. Entonces, dentro del recurso, ese ya un recurso de hipocresía, no se dice la verdad, sino que se dice mentiras. Porque la mentira es dulce, la mentira es elegante, la mentira inclusive posa como educada, ¿no? Como diplomática. Pero todo eso desde el liderazgo, entonces uno dice, me están comiendo el coco. ¿Por qué? Porque no están siendo sinceros conmigo. Es decir, y la gente le reclama a Dios, a la vida, a las cosas en sí, de que sean sinceras. Pero la persona que reclama es muy ingenua porque no entiende que no está capacitada para entender la realidad de las cosas. Es ahí donde se diferencia la capacidad de liderazgo, porque el líder no llora. Por ende, por definición, el líder no se queja. ¿Por qué? Porque sabe que eso es contraproducente a su estructura, a su forma de ser, porque el líder simplemente asume, que le duele, el dolor pasará. Que hay una situación de dificultad, la dificultad pasará. Porque ante los eventos aparentemente
más complejos de la vida es donde el ser humano tiende a pelar el cobre. O sea que en cierta manera, más allá de que nosotros pensemos que algún ser humano, Homo sapiens sapiens, nos la tenga dedicada, es un plan del universo, que está en una constante prueba de cuál capaz somos nosotros de gestionar situaciones, específicamente la de la dificultad, ¿no? En la dificultad. Y los líderes se hacen es obviamente en la dificultad. Ahora, no es que uno propicie la dificultad, porque la dificultad para el líder no es dificultad. No, la dificultad siempre está categorizada en la mediocridad. Es decir, para un líder, esto que podría definirse como dificultad, se constituye en desafío. Es el desafío. Y quien pasa al otro lado, digamos, de la orilla, entonces empieza a darse cuenta de lo capaz que es. Y algunas personas en cierta manera pueden sentirse un poco sublimados porque son capaces de hacer algo que los demás no hacen, ¿no? Y eso es algo muy, diríamos, muy humano, muy instintivo, porque los niños dentro del juego, de su inocencia y el juego, ellos tratan de sacarle la lengua cuando ellos le ganan la competencia al más lento, ¿no? Es decir, eso en los seres humanos permanece en otro contexto, pero permanece en la misma acción, ¿no? El mismo regocijo, porque finalmente entiende que es más fuerte, que es en definición quizás es más resiliente. Entonces, por eso esto que hacemos no es de alguna manera, como muchos lo toman como algo sufrimiento, como el sufrimiento como tal, porque el ser humano tiende a complacerse cuando no todo el mundo puede hacer lo que él está haciendo. Eso es como el juego fácil. No hay nada más tonto, más absurdo que un juego fácil. Es decir, no hay nada más absurdo que las cosas fáciles, porque las cosas fáciles no tienen ningún desafío, ningún reto. Inclusive, por eso ustedes ven que en la medida que hay como una especie de la escala de la sociedad, en la medida que la escala va creciendo, se va haciendo más aguda, se va haciendo más exclusiva, porque al ser humano como tal le gusta lo exclusivo, no lo común. Con eso que estoy diciendo también se echa por tierra el concepto de que eso es muy caro. Si hay algo que satisface a un segmento de la población, es comprar lo que otros no pueden. Eso genera satisfacción, o sea, eso literalmente es una sacada de lengua. Por eso empezamos a entender el asunto de la pobreza. Como la pobreza es tan horizontal, entonces uno obviamente no puede sentirse tranquilo en la pobreza porque eso es muy común. Entonces uno debe estar constantemente, digamos, accionando para salir de la pobreza, para estar en un lugar más exclusivo, en una condición más exclusiva, porque es una acción propia, digamos, de la condición humana. Entonces, estar al otro lado de la orilla ya le permite accionar de una manera distinta. Entonces ya, en este caso, la persona ya no va a actuar, digamos, como víctima en sí, sino como protagonista. Y ya puede decirle, digamos, a sus amiguitos, tan niñas, con el respeto de las niñas, por supuesto, pero entre caso de cuestiones de hombres, se dice niña a lo que es para una persona siendo hombre, no es capaz de destacarse, de desafiarse, tan niña, ¿no? Tan llorona, tan eso. ¿Por qué? Porque evidentemente el otro logró algo, logró destacarse en algo, entonces uno constantemente está en una función dinámica que ya es biológica, es lo que llamo
el reclamo biológico hormonal. Hay un reclamo, ¿no? Entonces uno de momento siente, o más bien en este caso el líder, en un momento de su vida siente que debe hacer algo. Y ese sentimiento que podría ser somático, realmente no es somático, sino que es como esa parte biológica que está reclamando. O sea, tú eres elegido o elegida para destacarte en esto o en aquello. Entonces, quien no logra complacer o más bien acatar ese reclamo, va a intentar ir por la vida haciéndose loco. O sea, en esa distracción, pero hay un reclamo que le está haciendo la biología y le está diciendo, tú estás llamado para hacer algo trascendental. Eso es lo que se llama liderazgo y eso es lo que se llama despertar el principio activo del liderazgo. Entonces, ¿qué consiste? En que el líder generalmente va a hacer algo que no había hecho antes. Y eso es lo que lo va a destacar. Y por ende, eso es lo que lo va a hacer que cada día, que cada segundo, que cada momento que pase, él se sienta realizado. Porque inclusive antes de alcanzar la meta, el objetivo, lo que sea, ya hay felicidad. Por eso vuelvo y digo, porque el punto de la concepción es mucho más importante que la realización. Porque no se puede hacer nada que no se haya concebido. Entonces, esa es, digamos, como quizás más que el mundo de las ideas, el mundo de las acciones, de las realizaciones. Y eso tiene que ver con el principio activo. Es decir, algo por dentro me dice a mí que debo hacer algo y que en su gran mayoría involucre a más personas. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo, es salir de lo común, es salir de la mediocridad, es salir de la masa, es salir de lo cotidiano, ¿no? Y es instar a que otros salgan, es decir, él llama rebeldía, una rebeldía que eleva al ser humano a un estado superior de conciencia y le permita realizar. Eso es liderazgo. Entonces, partimos de la base que el liderazgo, en este caso el principio activo, es una experiencia humana, ¿no? Es una experiencia humana. Cuando tenemos experiencias, es precisamente cuando esos impulsos, ¿no? Esos reflejos que tenemos ambientalmente, que uno normalmente al líder lo que lo inspira es el ambiente. Digamos, si hay ambientes difíciles, de ambientes hostiles, ambientes escasos, eso inspira. De hecho, el elemento más inspirador para cualquier logro es la pobreza. Entonces, por eso la pobreza no se puede consentir, la enfermedad no se puede consentir, la ignorancia no se puede consentir, ¿no? Lo a medias no se puede consentir. Necesitamos precisamente estar desafiados a mejorar cada día. Y quien esté comprometido en mejorar cada día, ya es una persona feliz, ya es una persona que ha hecho el propósito, digamos, existencial, que eso es bastante significativo para la comprensión de la misma. Entonces, la expectativa humana genera, digamos, amor por la acción, amor por la acción. Los líderes normalmente accionan y el líder, por eso hay como, de hecho, algunos psicólogos, algunas personas las categorizan como personas narcisistas. Porque una persona que es líder normalmente es una persona que tiene cierta autosuficiencia. Claro, al estar en un ámbito, en un escenario donde hay demasiada, digamos, mediocridad, entonces es raro y es desafiante. Porque claro, si estamos en medio de personas,
digamos, no frágiles, sino débiles. Entonces eso va a ser afrenta, va a ser ¿qué digo yo? Va a ser un desafío. Podría llamarse algo grosero. ¿Por qué? Porque la comunidad está tan acostumbrada, digamos, a lo común, que si alguien intenta como salirse de la caja, eso constituye problema, porque va a incomodar el modus vivendi. ¿Me hago entender? Esa es una de las cosas bastante significativas para comprender que, de hecho, esta misma acción hace que muchas personas, atisbando esa figura, se abstengan de emprender alguna iniciativa, de tomar alguna iniciativa de liderazgo, de vocería, porque sabe que va a agitar el avispero. Entonces mucha gente se queda así parca y dice, para que nadie diga nada, pues no hago nada, paso desapercibido. Ojo, pero si hay dentro de nosotros un reclamo biológico para hacer algo significativo, no nos podemos negar a eso. Porque eso sería como traicionar lo que es nuestra condición de seres humanos. Y son cosas que se pagan ahí sí muy caro, porque en la medida que pasa el tiempo, quizá se agotan los espacios para hacer algunas cosas, pero en la medida que el mismo tiempo pasa, se va dando cuenta la persona que pudo haber hecho cosas, pero que por el miedo al que dirán, o sea, por el miedo a enfrentar al avispero, no se determinó. Y eso es bastante interesante verlo en el contexto en el cual hoy nosotros nos movemos, que es en el contexto empresarial. Por eso, cuando uno escucha a una persona que manifiesta sufrir mucho, por ejemplo, por levantar un negocio como este, que es el negocio más simple del mundo, más sencillo del mundo, entonces uno no juzga, porque no les va a juzgar, sino que por dentro dice, claro, la persona le falta proceso, le falta introspección, eventualmente le falta que el mundo allá afuera le dé más duro, que el mundo allá afuera le saque la lengua, que el mundo allá afuera le tuerza los ojos. Es así de sencillo, porque en la medida que uno entiende que uno está llamado a hacer un cambio, pues siempre y llanamente hay que hacer el cambio, y el cambio trae sus consecuencias, porque el cambio es ya no estar donde estaba, o sea, ya no pensar como pensaba. El cambio significa ya no sufrir por lo que sufría. El cambio significa ya no hacer lo que hacía, porque por hacer lo que hacía era que estaba como estaba. Entonces, para estar diferente, pues debo hacer algo diferente. Y ese cambio eventualmente puede ser perturbador, ¿no? Porque viene el elemento de la conciencia, digamos, de la confianza. Por eso digo que cuando algunas personas se les ve demasiado confiadas, demasiado seguras, entonces el psicólogo dice es narcisista. Es narcisista. Pero el narcisismo, dicho sea de paso, y este espacio permite hacer hacer esa reconvención. El concepto claro, el concepto correcto, no es narcisismo, sino amor propio. En la medida que nosotros como seres humanos alcanzamos el amor propio, entendemos que es el liderazgo. O sea que realmente el principio activo del liderazgo es el amor propio. En la medida que nos amamos lo suficientemente como nos queremos, pues somos más productivos. Somos menos dependientes. Porque si nosotros miramos desde el punto de vista cómo nos ve el Estado, cómo nos ve el gobierno quiere vernos dependientes. Para que el gobierno saque pecho y dice,
les di de jartar a estos, para que el gobierno diga, entonces este año emití 10 millones de subsidios. Y entonces, es decir, esa figura, cuando uno la ve, como dice, a claro oscuro, es bastante, digo yo, humillante. Es demasiado humillante porque uno dice, ¿cómo así? Si yo soy un ser humano facultado de razón, de emoción y de libre albedrío, ¿por qué otro quiere menoscabarme? ¿Por qué otro quiere menoscabarme? O en este caso, ¿por qué la economía quiere dominarme? Porque el mundo quiere verme ignorante. ¿Sí? Entonces ya uno empieza como a decir, no, yo tengo facultades, o sea, yo soy un ser humano, o sea, adquiero amor propio y por eso actúo y mando a todo para el carajo. Porque digo, es que yo puedo construir. Por ejemplo, cuando miramos ya desde el contexto empresarial, uno comprende lo siguiente, que cuando alguien se hace empresario queda por encima del Estado. Ya el Estado tiene que pedirle cacao. O sea, es buena iniciativa hacerse empresario. Porque cuando se es empresario, el Estado no se la monta. Cuando el Estado quiere endurecer las normas, las reglas, lo que sea, entonces el empresario toma su capital y se larga para otro lado. ¿Se da cuenta? Quien no es empresario no puede hacer eso, porque no sabe cómo desempeñarse en el futuro inmediato. No sabe cómo, ¿por qué? Porque es una persona que ha sido siempre dependiente. Porque la dependencia es un manejo social, un manejo estatal, porque hace subordinados a los hombres. Entonces, por eso hoy se hace hincapié de que el hombre no debe ser dependiente, que la mujer no debe ser dependiente, debe ser autónomo. Pero esa información no se imparte porque una de las inocencias sociales es a veces cuando la persona busca que el gobierno la eduque. Y la educación del gobierno es un fraude, porque el gobierno educa para hacerle útil al gobierno, no al individuo como tal. Entonces uno empieza a entender qué es el liderazgo. Entonces uno dice, ahí hay un detalle interesante. Entonces, ¿cómo me suelto las cadenas haciéndome empresario? ¿Cómo me suelto las cadenas siendo líder? ¿Qué representa ser líder? Tener amor propio. Tener amor propio, es decir, levanto esto porque lo levanto. ¿Por qué? Hago lo que está en mi mente. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer, ¿no? De ahí que no está pendiente de decir, ¿habrá algún espacio en el cual él me pueda atender, alguna instancia, si puedo o no puedo ser líder? Hay un libro que se llama, pero antes de decirles el nombre, el libro es bastante particular, porque en este libro se cae en un pequeño error y es asumir que es un libro para niños. Este libro es escrito por un personaje que obviamente uno aprecia mucho porque con la creatividad, con el ingenio, logra de una manera muy simple impactar con una obra, una pequeña obra, lo que es liderar, lo que es desarrollar liderazgo, lo que es salirse del molde, salirse de la caja, lo que es adquirir amor propio, lo que es en sí no esperar la aprobación de los demás. Este libro se llama Juan Salvador Gaviota. Digo que es para mucha gente tomado como un libro para niños porque hace hincapié sobre una fábula, porque los que hablan desde el punto de vista literario, cuando los animales hablan, entonces se llaman fábulas, ¿no?
fábulas. Pero cuando uno se va formando como un lector de oficio, uno entiende las señales, porque uno aprende a leer lo que no está escrito, uno aprende a entender la metáfora o lo que algunos llaman la parábola. Pero realmente uno de los libros más revolucionarios, más que incitan a que el ser humano se rebele contra la tiranía, es precisamente Juan Salvador Gaviota. Porque la tiranía no es algo tirano abiertamente, sino sutilmente, es decir, aquello que domina, aquello que somete. Por eso cuando una persona intenta vivir la vida dependiendo de un salario, la persona ha caído en una tiranía sutil. Ojo, es sutil porque la persona en cierta manera siente que eso es un logro, tener un salario, ¿verdad? Pero en el fondo de las cosas, cuando la persona empieza a mirar en el fondo, se dice, no, ¿por qué yo tengo que ir por un salario cuando yo puedo proporcionármelo? Ahí cuando la persona se sale de la caja y dice, ahora tengo amor propio. Si este señor es mi jefe, entonces dice uno, ¿y por qué yo soy subordinado? ¿Y por qué yo no tengo empresa? Entonces ahí empieza un principio bastante clave, porque empieza a desarrollarse una rebeldía, una revolución, y es a dejar ese mundo, ese entorno que es agobiante. Entonces uno empieza ya a tomar conciencia de sí mismo, a quererse un poco más. Y finalmente entendemos que el amor propio es clave en un ser humano. Porque cuando el ser humano no tiene amor propio, está grave. Porque se vuelve una marioneta. Entonces por eso uno ve a mucha gente sufrir, a mucha gente llorar, a mucha gente preocupada, pero sin querer salirse de eso que le genera preocupación, de eso que le genera sufrimiento. Y la primera reacción, o más bien la primera resolución, o sea, el primer decreto de un liberto, es decir, de aquella persona que escapa del amo, el primer decreto tiene que ir encaminado a dejar aquello que le hace mal, sea lo que sea, a dejar de una vez por todas aquello que le hace mal. Y eso se llama amor propio. Eso se llama amor propio, porque en la medida que uno empieza a pensar, uno dice, venga, ¿por qué dependo yo, digamos, puede ser un hombre maltratador o una mujer maltratadora o un jefe explotador? Ojo, y el jefe explotador no es aquella persona que le da látigo al empleado, no, es ese sueldo que no alcanza, ¿no? Eso automáticamente incita a que haya un decreto, y uno puede decretar, o sea, uno como ser humano puede decretar, porque cuando uno entiende que es el amor propio, la autonomía, uno dice, yo decreto. Y mucha gente no aplica este principio, es el principio de decretar. Porque a la gente no le ha enseñado a decretar, la gente asume que los decretos los hacen simplemente los gobernantes. Pero entonces uno dice, bueno, si yo soy gobernador de mí mismo, entonces yo decreto. Entonces yo debo decretar salud. ¿De verdad? Yo debo decretar salud, yo debo decretar felicidad, yo debo decretar abundancia. Por supuesto que yo debo decretarlo. ¿Sí ven? Cuando ustedes escuchan a la mayoría de las personas que manifiestan sufrimiento, ¿qué están haciendo? Más de lo mismo, están decretando la inmunda para sus vidas. Entonces uno dice, claro, uno a veces no se percata, porque uno está muy distraído, enredado en los afanes del mundo, pero cuando uno empieza a percatarse, dice, claro, yo me estoy dando látigo con mis propios pensamientos, estoy decretando para mí la tragedia, la inmunda. Y uno dice, venga, pues si ya estoy en la inmunda, pues ¿por qué no decreto abundancia, libertad, salud, amor, dinero, es decir,
amistades, ¿no? ¿Por qué no decreto eso? Si estoy allá en la inmunda, pues uno dice, no, estoy en la inmunda y sigo decretando más inmunda. Es incorrecto. Y eso tiene que ver con el amor propio. O sea, ahí hay una trampilla en la cual uno no se percata y cuando uno va caminando, ya entendí cositas. O sea, yo puedo hacer muchas cosas. ¿Y cuál es el principio de la acción? El decreto. El principio de la acción es el decreto. El principio de la realización, ¿cuál es? El sueño. Si no lo crees, no lo creas. Si no lo crees, no lo creas. Sí, tiene sentido. Si no lo creo, no lo creas. Es decir, todo lo que nosotros somos es producto de lo que decretamos inconsciente o conscientemente. Entonces uno dice, claro, debo tener conciencia de qué es lo que dejo entrar a mi mente, a mis emociones. ¿Qué es lo que? ¿Por qué? Porque finalmente entiende uno ya desde el liderazgo lo siguiente. Si hay algo que nos incomoda en cualquier evento de nuestra vida, esa es la señal para el cambio. O sea que la incomodidad tiene que ser bienvenida, porque si algo no me incomoda, quiere decir que estoy consintiendo. Ahora, si algo me incomoda y yo permanezco en esa incomodidad, pues me estoy comiendo el coco, me estoy chupando el dedo. ¿Por qué? Porque estoy siendo incongruente. Entonces el liderazgo, el principio del liderazgo es cuando uno va caminando y se van activando ciertas moléculas, ciertos microorganismos que nos van haciendo tomar conciencia de lo que somos y empieza uno a emerger y decir yo soy grande, soy imbatible, ¿no? Soy inquebrantable, ¿no? A partir de ese momento solo me ocurren cosas buenas. También ahí hay una señal. Imagínate que uno ande prospectando y uno haya decretado que solo llegarán personas buenas y alguien le diga a uno que no y uno llore por esa persona que le dijo que no y uno no entienda las señales, porque si yo digo que las personas que quieran ganar se acercan a mí, quiere decir que el que me dice que no es porque no vibra en mi frecuencia, por lo tanto no me debe afectar en absoluto. Simple, no me debe afectar. ¿Por qué? ¿Por qué no me debe afectar? Entonces empezamos a entender cositas interesantes dentro de lo que es esa experiencia humana que va haciendo la diferencia y hace que tengamos amor por la acción. Entonces, cuando nosotros nos planteamos ya desde el liderazgo un plan, una meta, es un plan, es una meta, no es un capricho, no es un evento pasajero. Hay que ir a por ello. ¿Por qué? Porque ya está de alguna manera presupuestado dentro del marco de la realización. O sea que aquello que hemos concebido hay que realizarlo, porque entonces entraríamos en deuda con la vida, en deuda con el universo. Y ahora nosotros pensamos a veces que la deuda es cuando uno le debe al tendero y ya. Hay deudas que se hacen ancestrales, que inclusive son tan grandes esas deudas que los que nacen de nuestros lomos adquieren esas deudas. Por eso cuando empezamos a asimilar lo que representa el liderazgo es también un elemento de redención que nos permite no solamente salvar nuestra deuda, sino la de los adelante o los de los atrás. Eso es muy importante, porque algo que incomoda el andar de un ser humano es primero sentir que la vida ha sido dura, sentir que le han hecho daño, también sentir que no ha logrado destacarse como quiere. Eso incomoda el andar de un ser humano, lo incomoda profundamente. Entonces uno debe andar livianito por la vida, y es sin deudas en todo el sentido de la palabra, pero específicamente sin deudas que involucren el universo, porque al ser humano a veces es fácil decirle que no, a veces es fácil colgarle el teléfono, pero hay cosas que las dejamos ahí
y se van creciendo. Por eso a muchas personas el futuro les asusta, porque es como entrar a un túnel totalmente desprotegidos, con la sensación de que van a aparecer dragones, y van a aparecer alacranes, y van a aparecer tarántulas, y van a aparecer, mejor dicho, Freddy Krueger, Jason, Chucky, y todos estos elementos de una vez. O sea, se adentran a un futuro muy lúgubre, ¿no? Muy melancólico. Y uno dice, no, yo tengo que depurar, o sea, generar un mañana mejor en la medida que estoy a paz, ¿no? A paz. Y cuando hablamos del reclamo biológico, hormonal, quiere decir que si estoy llamado a hacer algo, debo hacerlo. Debo hacerlo, ¿por qué? Porque entiendo por una cosa que llama inteligencia que no debo meterme en problemas con el universo. Debo estar a paz con el universo. Debo estar a paz, ¿por qué? Porque yo no nací porque yo quise nacer. Yo aparecí acá porque Dios lo dispuso, ¿no? Porque la naturaleza lo dispuso, lo cual cuando se dispone algo es siempre con un objetivo y con un propósito. Entonces uno debe cumplir el propósito, simple y llanamente uno debe cumplir el propósito. Entonces ya no soy igual a los demás. Por ende, ya no estoy supeditado a lo que digan los demás, sino que soy autónomo. Que no acciona, no importa. ¿Por qué? Porque no les es dado o de momento no se ha madurado. Pero es lo que es. Y el liderazgo es eso, es lo que es en el momento que se es. Y hacer lo que corresponde. Y actuar y hacer una transformación, ¿no? Y sentir uno que está haciendo. Por eso el amor por la acción, ¿no? La experiencia humana, desde el principio, es la expresión humana en el amor por la acción, o sea, por hacer. Una característica del líder es que hace, ¿no? Como dicen algunos, diciendo y haciendo, papito. Es haciendo, entonces uno dice, claro, es que no hay un punto de referencia para hacer lo que quiero hacer, mejor. Es que nadie lo ha hecho, mejor. Como lo haga está bien hecho, ¿por qué? Porque nadie lo ha hecho. Eso genera un punto de fortaleza brutal. Porque si hoy a algunos les da por hacer la Mona Lisa, pues van a tener problemas. Porque la van a hacer mejor o peor, pero no igual. Y la idea es hacerla igual, si se está tratando de copiar. Entonces, dentro del ejercicio del liderazgo, no hay copias, no hay duplicaciones. Simplemente la acción a la cual estamos llamados a hacer. Y ahí es donde está la esencia y es lo que define una persona realizada en la vida. Porque es partiendo de su entorno inmediato, es partiendo de los elementos que le proporciona la circunstancia y partiendo de ahí hace una gran gesta. Así de sencillo. Por ejemplo, la persona que de momento está en una situación de insolvencia y desde ya se está comparando con Elon Musk, pues ya se está chupando el dedo porque así no funciona. Es partiendo de que resuelva esa circunstancia puntual. Y ahí es cuando hay éxito, y ahí es cuando ahí es cuando se destaca la persona, porque es que parte de su propia circunstancia. Entonces uno debe estar en constante cambio y observándolos, analizándolos, mirándolos, contemplándolos. Por eso dentro de, digamos, el tema empresarial, hay un paso que es la verificación de proceso. Verificación de proceso. Yo no puedo ser tan ingenuo de no verificar lo que estoy haciendo, porque puedo cometer un error que se me lleve la vida y la vida de otras personas. Entonces debe estar constantemente verificando el proceso. Una de las formas más prácticas es leyendo, o sea, por amor propio tenemos que leer como nunca. ¿Por qué?
porque esto nos ayuda a ver hacia dónde nos movemos. Hay mucha gente que a pura punta de impulso emocional está intentando destacarse en la vida y no es posible. No es posible. Créanme que no es posible porque no se cuenta con un elemento clave que es el tiempo. Si uno se equivocara y uno pudiera devolver hasta donde se equivocó, el tiempo sería magnífico. Créanme que sería magnífico, pero eso no se puede hacer. Equivocación es equivocación. Hay mucha gente que por error ha perdido la vida. Hay de esa persona diciendo, venga, denme una oportunidad de volver el tiempo para no dar ese paso. Pero entonces uno dice, claro, ahí aparece la importancia de leer, que eso nos permite verificar el proceso de una manera mucho más amplia. Yo veo que con preocupación que algunas personas dicen, no leo el libro porque ese libro me va a quitar las ganas, por ejemplo, de hacer la carrera. Entonces, esa persona está argumentando algo que tiene sentido. Ojo, tiene sentido y quizás tenga razón, pero no va a tener resultados. Al final, una gran decepción, porque va a decir la persona, el bendito libro ese tenía la información, me estaba diciendo, para, reflexiona, observa. ¿Sí me hago entender? Ese es el punto. Y ahí es cuando uno dice, claro, eso genera, tener ese concepto claro genera una confianza, una seguridad mucho más contundente, mucho más fluida. Porque el error que podemos cometer en la vida, e inclusive en este modelo de negocio, el error que nosotros podemos cometer es hacer esto a tientas, a ciegas. Porque le podemos poner todo el empeño, pero no sabemos, venga, y si eso funciona, y si no funciona, y si nos va mal, ¿cómo redimimos el tiempo? ¿No? Porque hay mucha gente haciendo a tientas, pero es un error. De hecho, dentro del liderazgo, como decía hace un rato, el liderazgo no se trata de arriar borregos, no se trata de eso. El liderazgo no se trata de apacentar ovejas, no. El liderazgo se trata de despertar leones. Y la forma más práctica para que haya ese despertar en un ser humano es proporcionándole la herramienta más fiable, que es la información, ¿no? Que la persona, digamos, por su propio medio, desarrolle, digamos, en este caso, la habilidad, la cualidad de educarse, de leer, porque, claro, a veces uno habla y lo escuchan hablando con mucho entusiasmo, con mucha vehemencia, pero ese entusiasmo o vehemencia es producto de la lectura, no producto del impulso. Entonces, pues, algunos pueden emular el entusiasmo y la vehemencia, pero es un error. No, es llegar a la misma fuente, porque cuando nosotros entramos en un marco en el cual entendemos que es el liderazgo, que el liderazgo parte de que no es competencia, entonces decimos que otras personas desarrollen el potencial, el liderazgo. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, cómo piensan los ricos, ¿saben cómo piensan los ricos? Constantemente los ricos están anhelando que los demás sean ricos. ¿Por qué entiende? Primero que ya se entiende que la riqueza no es algo limitado. Entonces, porque los ricos dicen, en la medida que hayan más ricos, hay más confianza y un poco más de seguridad al caminar. Porque los ricos siempre entienden que la pobreza es una amenaza, por eso que enunciaba hace un rato. La persona sale, cuando tiene hambre, sale a buscar qué comer. Entonces, si no lo encuentra en franca lid, es decir, trabajando, pidiendo, como sea,
Si no lo encuentra de esa manera, pues lo encuentra rapando, arrebatando, ¿sí? Y en algunos eventos matando al otro por quitarle algo. Entonces uno dice, claro, el liderazgo es eso, es procurar que las personas desarrollen liderazgo, que las personas se den cuenta del potencial que hay dentro de cada uno, que las personas no le hagan caso a la cuestión estatal. Al Estado no hay que hacerle caso, ni hay que hacerle caso a los profesores, ni hay que hacerle caso a las personas que no hacen lo que queremos hacer, no porque queramos ser, diríamos, caprichosos, no, sino que, por ejemplo, si uno quiere ganar, pues lo más lógico es que uno se acerque a una persona ganadora, porque hay personas que dicen, no, tú puedes ganar, vamos que tú puedes, pero ellos están durmiendo, rascándose la barriga,